Tenemos esta tarde con nosotros al escritor y editor Marco Montero Barral. Muy bienvenido al Instituto Cervantes. ¿Habías estado alguna vez más en el Instituto Cervantes de Dublín? Sí, he estado varias veces. De hecho, formo parte de una absurda orden literaria que cada año viene a Dublín para el Bloomsday, y un par de veces hemos hecho algún acto aquí, en fin, con un acto lo bastante absurdo como para ser de nuestra orden. Vale. ¿Qué te parece si, para contextualizar un poco esa orden, si tú explicas qué es el Ulises de Joyce y su trascendencia en la literatura, y yo explico lo que es el Bloomsday? Para que así nuestra audiencia puede contextualizar tu absurda orden a la que tú O sea, perteneces. claro, nuestra orden tiene como objeto la veneración del Ulises de James Joyce, que bueno, es conocida, que es una de las obras maestras de la literatura del siglo XX, pero además tiene elementos diferenciales con otras obras maestras, ¿no? Hace poco una entrevista sobre el Ulises, alguien decía, bueno, es un libro de libros, es un libro que tiene diferentes lecturas, pero eso se puede decir de casi todas las buenas obras de la literatura. Yo creo que tienen elementos propios, diferenciales. Uno es que el autor está jugueteando, jugando o retando al lector todo el rato, y luego que es en inglés llaman un phonetic fanatic, ¿no? Es un fanático de los juegos de palabras, con lo cual estás todo el rato intentando descubrir qué juego hay. Entonces es un libro que requiere un esfuerzo especial y que tiene una recompensa única, que a veces es hilarante, a veces es inteligente. Luego tiene, obviamente es un libro, como decía antes, con muchas lecturas, y que es muy reconfortante desde el punto de vista literario. Pero a mí me gusta, particularmente a nosotros nos gusta esa parte jocosa, y entonces por eso creamos una orden un tanto jocosa en torno a este libro. Y el Bloomsday es el día en el que transcurre la historia del libro, que es el 16 de junio, que se celebra aquí en Dublín el Bloomsday, y hay una gran celebración donde la gente se involucra, se disfraza de los personajes y todo eso. Y entonces vosotros hacéis como una peregrinación, ¿no? A Dublín cada año. Cada año. Si nosotros, digamos que, bueno, en el Ulises es la historia de Leopold Bloom, entonces es un viaje de un día que pasa el 16 de junio. Entonces, cada año, efectivamente, como dices, en Dublín se celebra, pues, digamos, Dublín se viste de eduardiano y celebra esta obra de James Joyce. Entonces, hay algunos actos y nosotros lo hacemos todo al revés. Es decir, no, el Ulises empieza en la Torre Martelo, en Dalkey, donde nosotros acabamos, y empezamos siempre en el James Joyce Center, y luego hay una especie de acto público donde cada uno lee, de cada país, o actores leen trozos, fragmentos del Ulises, y nosotros solo al unísono cada año venimos y decimos la última frase del capítulo sexto, que reza: gracias, qué grandes estamos esta mañana. ¿Y qué hace falta para ser caballero de esa orden? Ser un poco idiota, eso es fundamental. Fundamental. Y nada, lo que hace falta es realmente es una orden literaria de amigos. Es un poco la orden de Toledo de Buñuel, ¿no? Es un poco una parodia misma de las órdenes. Entonces lo que hace falta es que te guste, que te puedas comprometer a venir cada año a Dublín para cada Bloomsday, en fin, sintonizar con el humor que hacemos, y ser capaz de reírte de ti mismo. Y tengo entendido que también tenéis algún cierto ritual, alguna práctica siniestra, que vais al cementerio de Dublín. Sí, como nos inventamos la orden, nos inventamos también los ritos. Entonces un año fuimos, también porque aparecía en el Ulises de Joyce, fuimos al cementerio. Entonces descubrimos ahí el Grave Diggers Pub, que es el pub de los enterradores, y descubrimos que en vez de ser un sitio, digamos, tétrico y sombrío, pues tiene unas camareras estupendas, hay felicidad. Entonces ese contraste entre el pub de los enterradores y lo que es, pues se ha convertido en un punto imprescindible en nuestro viaje de cada año, en nuestra odisea del Bloomsday. ¿Cuántos miembros sois actualmente? Ahora somos 7. En principio añadimos uno cada año, pero este año que creemos que vamos a estar en huelga y no vamos a nombrar a nadie. Nadie. Porque nos gusta la contradicción, nos queremos contradecir a nosotros mismos todo el rato. ¿Y sois todos escritores o relacionados de alguna manera? Bueno, menos la última incorporación, fue una irlandesa vestida de eduardiana que encontramos en el parque, y nos pusimos de rodillas los 6, y le dijimos si quería formar parte de la orden. Dijo que sí, y es irlandesa, y es una señora que se disfraza, digamos.
de Eduardiana el día de Blues Day, y que no sabemos, es profesora. ¿Pero mantenéis relación durante...? No, bueno, algo epistolar, ligeramente epistolar, pero no. Los otros, que más que escritores, sí, son escritores, gente de la cultura, pero el vínculo es la amistad, o sea, todos nos conocíamos y todos no. ¿Tenéis algún tipo de ambición evangelizadora? ¿Queréis transmitir la doctrina del Ulises? ¿Hay algo de eso? Pues, ¿O simplemente...? La verdad es que no. La verdad es que, o sea, no tiene más trascendencia que lo que parece. O sea, esto parece que es un grupo de anormales que se van cada año a Dublín a venerar un libro de 700 páginas, y exactamente eso es lo que somos. En fin, nos encantaría que todo el mundo leyera el Ulises, porque eso supondría que el nivel medio y de comprensión de lectura de los españoles por lo menos sería muy alta. Eso no va a suceder, y tampoco con tal de que no desaparezca la industria del libro nos conformamos. Y sabes que hay una anécdota sobre el Blues Day que ocurrió en el 2009, creo. En 2009 la orden ya estaba formada. Sí. Bueno, se formó en el 2008. 6. Bueno, 2006. sí, en el 2008 se formalizó, sí. Bueno, pues en el 2009 hubo un periodista del Irish Times que quiso hacer un pequeño estudio de campo de cuánta gente que participaba en el Blues Day había leído el libro de cabo a rabo. Se dedicó a entrevistar gente desde la mañana hasta la tarde. ¿Y cuál fue su conclusión? Que descubrió que de todas las personas que había entrevistado, solo una había leído el Ulises desde el principio hasta el final. En nuestra orden es condición sine qua non haberlo leído entero. Sí, pero bueno, claro, somos gente de cultura, no tiene menos mérito. Sí, nosotros todos hemos leído el Ulises, algunos incluso lo hemos leído en 2 lenguas, y en eso no hay duda. Pero bueno, también en España, si tú preguntas cuánta gente ha leído realmente el Quijote, es una historia conocida, todo el mundo conoce los detalles, y luego cuánta gente ha leído realmente todo el Quijote, ¿no? ¿Y crees que el Ulises particularmente, pero la obra de Joyce, es algo inaccesible al público en general? Sí, por lo que decía. O sea, digamos que tiene cierto hermetismo, primero porque son bromas, tiene mucha broma culta, y eso lo dificulta la lectura en general. Tiene juegos de palabras, sobre todo en español. La traducción, hay 2 traducciones, ninguna es perfecta, pero porque algunas respetan mejor que otros los juegos de palabras, unos aciertan en unos y otras traducciones aciertan en otros juegos, y realmente es un libro difícil. O sea, digamos que Joyce era difícil. De hecho, Joyce hizo Finnegan's Wake, que es un libro que todavía no está traducido al inglés. Entonces no se entiende en ninguna lengua, ¿no? Es incomprensible. Entonces esa provocación de Joyce aquí no es tan extrema, pero ya empieza a existir de pequeñas bromas internas y de juegos de palabras y de referencias oscuras, para sacarle partido a un libro como Ulises. Necesitas mucho tiempo, mucha concentración, y en fin, o sea, no sé cuántos libros de Joyce se han vendido en España. Supongo que muchos, porque está recomendado, pero vamos, entiendo que es un libro difícil, o sea, difícil de entender más o menos, y sobre todo de sacarle jugo y disfrutar con él, seguro. ¿Y tú lo has leído en los 2 idiomas, en inglés y en español? Sí. Para un español que sabe inglés, ¿cuál le recomiendas? Lo digo en mi caso, que lo he intentado 3 veces y lo he tenido que dejar. 2 veces en español y una en inglés. O sea, en inglés realmente yo lo leí en inglés habiéndolo leído en español, y habiendo ya, digamos, jugueteado con algunos juegos, con lo cual es más fácil. La tradición, hay 2 traducciones, una creo que es de Valverde y la otra de Subirats, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Esa, la que está en la primera edición, es de Rueda, esa es la mejor. La de Valverde a mí me parece que pierde musicalidad, y entonces si no tiene esa cosa que decía fonética, no tiene esa musicalidad y digamos pureza fonética, entonces pierde, o sea, es más literal y quizás sea más perfecta, pero pierde la gracia. También hacéis algún tipo de actividad como miembros de la orden. Habéis escrito un libro de relatos, me consta, sí, y algún tipo de actividad aparte de... No, ahora estamos escribiendo otro libro de relatos que se publicará el año que viene, pero no, nosotros no. De hecho, nos vemos durante el año, pero casi nunca juntos. Es decir, Eduardo Lago, que es uno de los fundadores, vive en Nueva York. Enrique Vilamatas vive en Barcelona, yo también vivo en Barcelona. Antonio Soler y Garriga Vela viven en Málaga. Marcos Giral vive en Madrid. Es decir, que todos nos vemos porque nos dedicamos a un sector que cuando te ves en un festival o en un tal, somos todos amigos, nos vemos con cierta frecuencia, pero todos juntos es casi imposible. ¿Y esos relatos que escribís tienen relación con el Ulises? O... Depende. Bueno, este último libro sí tenía relación, bueno, más o menos. Bajo el relato que yo escribí, pues
personaje se llama Leopoldo y era un experto en Joyce que viajaba a Irlanda y quería ligarse a la chica que iba con él en el avión. Era un chico desastroso que se parecía un poco a mí. Pero no era necesario, vamos, esto no es una redacción de colegio que te dan el tema, ¿no? Pues el título era este y el título nos marcó a todos un poco la pauta. De hecho, hay quien lo hizo más el relato, quien lo hizo más no ficción. Ahora estamos escribiendo uno sobre la infancia y me cuesta más vincular la infancia con Joyce. No sé exactamente si llegaremos a buen puerto o no. Siempre se puede vincular, porque claro, como una novela que pasan tantas cosas, pese a que Joyce pues hay alcoholismo, en fin, el asunto judío, infidelidad, en fin, de todo, hay tantos temas que cualquiera te puede, en fin, puedes contar una historia que tenga un punto en común, ¿no? Una obra de Joyce, la que consideres más accesible para empezar con él. Dubliners. Sí, Dublineses sería, hombre, no, porque son relatos, yo creo que sería el más fácil, como digamos, como el libro de iniciación en Joyce. Sí. Lo que no se puede intentar es el Finnegan's Wake, porque realmente eso ya es, de hecho no se sabe bien si fue una broma para dejarnos durante decenas pensando en qué coño quería decir Joyce con ese libro. Ya para terminar, te voy a hacer una propuesta. El día 16 de junio, que es sábado, que viene, es el día del Blues Day. ¿Vendréis? Claro. ¿Qué te parece si el Instituto Cervantes, con nuestra cámara, grabamos alguno de vuestras actividades? Perfecto. Perfecto. ¿Haríamos algo conjunto? Trato hecho. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias.